9.71 kilo ohm entre el terminal 2 y 5 que está la bobina de relé. Hola amigos, amigas, gracias por estar aquí en este video. Si te gusta, como siempre, dale a me gusta, comenta debajo, suscríbete al canal, comparte con otra persona si crees que puede servir de ayuda, así también puede ayudar al canal a seguir creciendo. En esta ocasión vengo a hablar sobre el relé potencial o relé voltimétrico, en qué tipos de compresores se utilizan estos relés y también cómo se conectan estos relés a un compresor el cual utiliza capacitor de arranque y también capacitor de marcha. Espero que les guste, vamos allá. El relé potencial o relé voltimétrico se encarga de asistir en el arranque de un compresor monofásico, cual utiliza tanto capacitor de arranque como también capacitor de marcha. Este sistema de arranque se conoce por sus siglas en inglés como CSCR, Capacitance Start, Capacitance Run, que significa que arranca con la ayuda de un capacitor de arranque y también es ayudado durante la marcha por medio de un capacitor de marcha. Este relé consiste de una bobina de alta resistencia entre terminal 2 y terminal 5 y un set de contacto normalmente cerrado entre terminal 1 y terminal 2. Algunos fabricantes de relé le agregan otros terminales, como en este caso el terminal 4 y terminal 6. Internamente no están conectados, solo se utilizan para asistir en las conexiones tanto de los capacitores como del abanico o ventilador del condensador. Como podemos ver aquí en este pequeño diagrama, en el terminal 1 y 2 tenemos los contactos normalmente cerrados. Aquí tenemos el diagrama de cómo se conecta el relé potencial a un compresor. Aquí podemos ver el compresor, la bobina de marcha, la bobina de arranque, el protector térmico, el capacitor de marcha, capacitor de arranque, el contacto normalmente cerrado entre 1 y 2 de relé potencial y la bobina de relé potencial entre el terminal 2 y el terminal 5. Entonces esto funciona de la siguiente forma. Cuando el compresor es energizado, que se está llamando para que el compresor arranque, se energizan la bobina de marcha y la bobina de arranque al mismo tiempo. Esto hace que el rotor del compresor empiece a girar y ahí obteniendo más velocidad, y esa velocidad va creando lo que se conoce como voltaje inducido. El voltaje inducido es opuesto y por lo menos alrededor del 50% más alto que el voltaje de la línea. El voltaje inducido pasa tanto como en la bobina de marcha como en la bobina de arranque. Entonces, es más alto la bobina de arranque, ya que la bobina de arranque tiene el alambre más largo y más fino. Entonces ese voltaje inducido a través de la bobina de arranque crea un pequeño flujo de corriente a través de la bobina de arranque y la bobina de relé, ya que están en el mismo circuito. Como podemos ver aquí, están en paralelo y eso hace que se cree un pequeño flujo de corriente a través de la bobina de arranque y la bobina de relé. Cuando el voltaje inducido a través de la bobina de arranque llegan a un valor lo suficientemente alto, conocido como el voltaje de recogida, los contactos entre 1 y 2 abren y saca el capacitor de arranque del circuito. La bobina de arranque seguirá estando en el circuito a través del capacitor de marcha para así mantener la bobina de relé energizada, para mantener los contactos entre 1 y 2 abiertos hasta que ya el compresor es energizado, se apaga, empieza a bajar su velocidad, baja ese voltaje inducido y vuelve y cierra los contactos entre 1 y 2. Aquí tengo el multímetro y tengo un relé potencial. Les voy a enseñar cómo se chequea un relé potencial. En este relé pueden pasar varios tipos de problemas, ya sea que el alambre de la bobina se abra internamente o el contacto entre 1 y 2 se mantenga siempre cerrado y no esté abriendo para sacar el capacitor de arranque, o también el mismo contacto puede quedarse normalmente abierto y no cerrar nunca, ya porque tenga algún problema internamente. Con un ohmímetro chequeamos la resistencia a través del terminal 2 y 5. Si la bobina de relé está abierta, no nos va a dar ninguna lectura de resistencia, solo va a dar OL, que significa que está abierta. Cuando está buena nos dará una lectura de resistencia. Entre el terminal 1 y 2, el del contacto normalmente cerrado, cuando lo tenemos fuera del circuito, entonces está normalmente cerrado. Si el relé está bien, entonces tendremos una lectura de 0 ohm. Si el relé está mal, que se quedó con el contacto abierto, nos dará una lectura de OL, que significa que no tenemos ninguna conexión interna entre el terminal 1 y 2. Cualquiera de estos problemas nos indica que debemos reemplazar el relé. Al cambiar un relé potencial, debemos asegurarnos de cambiarlo con el relé recomendado por el fabricante del compresor, ya que el relé potencial utiliza el voltaje inducido para abrir su contacto y ese voltaje inducido en diferentes relés va a ser diferente y entonces puede afectar en el funcionamiento, ya que si el voltaje inducido que tenemos a través de la bobina de arranque del compresor no es lo suficientemente fuerte para abrir el contacto y sacar el capacitor de arranque del circuito,
bajito, esto no creará problema. También si el voltaje inducido es mucho más alto que el necesario, también a la larga no puede traer problema en el arranque del compresor. Aquí tenemos el terminal 2 y el terminal 1, que es donde tenemos el contacto normalmente cerrado. Estoy ahora mismo chequeando por ohm con el ohmímetro. Si chequeo entre el 1 y el 2, podemos ver cómo nos da 0.1 ohm, lo que nos indica que este contacto está cerrado entre el terminal 1 y el terminal 2. Entre el terminal 2 y el terminal 5 nos tiene que dar la bobina de relé. Ahí tendremos una lectura de resistencia. Depende la resistencia de la bobina de relé. En este caso es de 9.71 kilo ohm entre el terminal 2 y 5 que está la bobina de relé. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale a me gusta, comenta debajo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, compártelo con alguien si cree que puede servir de ayuda, así también puede ayudar al canal a seguir creciendo. En la descripción del video, como siempre, dejo todos los enlaces de algunos artículos de lectura relacionados con el tema del video y también con otros videos que he hecho. También tengo los enlaces para las herramientas que utilizo en algunos de mis videos. Si les interesa, la pueden comprar a través de Amazon utilizando los enlaces que dejo en la descripción, y así también pueden ayudar al canal a seguir creciendo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.